Bueno, buenos días a todos. No sé por qué impresiona tanto esta plataforma, con lo guapos que estáis todos. Bueno, 10 minutos cortito. Quería decir que como llegué a Betel en el año 1991, tenía 21 años y llegué a Betel por medio de una campaña de calendarios. Unas chicas que estaban en Valencia vinieron a un pueblecito de la región de Castellón de 12.000 habitantes, muy pequeñito, donde había muchos problemas. A pesar de que habían 12.000 habitantes, había muchos problemas con drogas. De esta manera llegué a Valencia en el primer año que estaba abierta la Casa de Chicas. Hubieron muchas cosas que me llamaron la atención. La primera, para anécdota, fue que cuando llegué a la casa yo esperaba pues ver un centro con habitaciones ahí individuales y la casa estaba recién abierta. Todavía tenemos, es el primer rastro de Valencia, que todavía lo tenemos. Se habían habilitado la parte de arriba, que creo que era un granero, si no me equivoco. Y la cosa que me llamó la atención es que habían intentado poner un techo. No sé si sabéis esto que ponen las cajas que hace bolitas blancas. Pues con esto habían intentado poner un techo muy bien, pero era gracioso verlo. También me llamó la atención que en los dormitorios no había suelo, era como el suelo de la calle y barríamos echando agua y limpiando el suelo de esta manera. Y todo esto era muy chocante, el primer día fue muy chocante. Y la otra cosa que me llamó la atención, no sé cuántos recordáis a Biantan. Sí. Es que cuando la vi llegar, dije, uy, nunca he visto una toxicómana china. Estaba tan delgada, luego me enteré que era una misionera. Bueno, y de verdad que creo que podemos dar gracias a Dios por todos los misioneros que han llegado a Betel. Es verdad que parte del éxito que hemos tenido en Betel es que muchos chicos y chicas que han venido con vidas destruidas han tomado este desafío de aceptar a Cristo en sus vidas y servirle. Pero también creo que tenemos que dar gracias a todos aquellos misioneros que han llegado por una razón u otra a Betel y que han decidido dejar sus países, sus casas, sus familias para servir en medio de un pueblo como nosotros, ¿no? Y yo estoy muy agradecida. Y ahora muchos de estos chicos y chicas toxicómanos somos misioneros en otros lugares, ¿no? Y esto la verdad es que es un privilegio. También me tocó mucho el mensaje que dio ayer el director de Elim, Mike, porque creo que muchos estamos como renovando estos votos de servir a Dios, ¿no? Y yo misma he pasado esto cuando mi madre enfermó. Tuve que tomar una decisión, quizá una de las más importantes, ¿no?, de mi vida, porque pensaba, pues, es mi madre y tengo que ir a cuidarla, ¿no? Y recuerdo que estaba un día pensando esto muy fuerte en mi ducha y llorando y recuerdo que el Señor me dijo, me trajo a la mente esta canción. Si os acordáis, es muy vieja. He decidido seguir a Cristo. ¿Os acordáis? Y no vuelvo atrás. Y tuve que tomar una decisión importante, pero sé que era la decisión que Dios me llamaba a mí a hacer. Cada uno Dios le llama a hacer cosas diferentes. Entonces, pues gracias por todo esto y no le voy a quitar más tiempo a mi marido. Solo deciros que ha sido un recorrido en Betel, estuvimos en Valencia, fuimos a Mallorca, volvimos a Valencia y ahora estamos sirviendo en Francia. Pues yo entré un mes más tarde que Maite, un mes después, en julio del 91, con 25 años, ahora tengo 50. Digo, bueno,
rápido haremos 25 años en Betel el año que viene. Media vida en la calle y media vida aquí. Y me acuerdo cuando ingresé en Valencia que venía yo de vivir como un squatter, ¿cómo se dice en francés, en español? Ocupas en la Plaza de la Virgen en Valencia. Y cuando vinieron Betel para hacer evangelismo y la policía no les dejó hacer evangelismo, yo estaba allí pues con los colegas para trapichear y todo esto. Me dieron un folleto de Betel y a los 2 o 3 días pues ingresé en Betel. Y me acuerdo cuando llegué con un chándal que me había dado la Cruz Roja, que ya estaba todo sucio. Decían, bueno, a este no le metemos la ropa en la lavadora, vale más tirarla directamente a la basura. Y me dieron nueva ropa, me dieron una cama, una comida. Y para mí era mucho en aquella época lo que recibía, ¿no? Y siempre daré gracias a Dios por Luis, por Mical. Han sido como unos padres para mí. Y por Tomás, Alicia, y ahora están aquí, podemos ver Pedro Pablo, Valentín, compañeros de batalla en Valencia, y otros tantos que de una manera u otra nos han dejado en la zona de Valencia, como era Luis Miguel o Eddie, gente que pasó por ahí, Pedro y otros, que también pues abandonaron al Señor en el camino, pero que fueron una inspiración para mí. Y bueno, qué decir, que Dios ha sido bueno. El primer año de Betel nos pusieron juntos a hacer el teatro de Navidad y éramos los 2 ángeles. Y no había nada entre nosotros. Pero tenemos una foto que estábamos los 2 ahí como ángeles en el teatro de Navidad. Y fue en las campañas de calendarios que hacíamos en el norte, donde antes pues hacíamos chicos y chicas campañas, y donde pues nació el amor entre nosotros. Y luego me fui a Mallorca con Tomás y fue una batalla, pero Dios era su plan que estuviéramos juntos. Y bueno, nos ha dado 3 niñas preciosas, Esther, María y Noemí. Esther y María se han quedado ahí en Marsella. Y desde el 2001 estamos en Marsella. Y Francia pues es un país que no es fácil para el Evangelio y para la obra social, porque hay mucha obra social. Y como alguien me dijo un día, el mayordomo del presidente de la región de París, me dijo, que es un cristiano el mayordomo este, me dijo, Francia nunca dejará que los extranjeros se ocupen de sus enfermos. Y bueno, quizás nos vean como extranjeros, pero finalmente no somos nosotros quien lo hacemos, es Dios quien lo hace. Y no pueden luchar contra Dios. Todo lo que es la laïcité, ¿cómo se dice en español? Laïcité. Laico. El laico. Es un país laico, Francia. Secular. El secularismo no podrá contra Dios, aunque lo están intentando, ¿no? Y bueno, y abrimos también hace un poco más de un par de años en Bélgica. Está ahí Sergio y Loli. Y hoy me han dicho que en estas Navidades van a tener los embajadores de Colombia, que los embajadores que están en Bruselas, comiendo en Betel, una paella en Bélgica. Y la verdad es que Bélgica ha encontrado mucho favor con las iglesias y con muchos organismos, y poco a poco están avanzando, pero Bélgica es todavía en lo legal es más difícil que Francia y que España, pero Sergio y Loli están haciendo un buen trabajo, poniendo la casa a las normas, y poco a poco y ya van a empezar a coger chicos. Y nosotros, pues en Francia queremos avanzar, estamos solamente en el talón, por no decir otra cosa, de Francia, Marsella, donde nadie quiere, ni los franceses lo quieren, pero Dios nos ha dado palabra para alcanzar el mundo francófono. Y el mundo francófono es muy extenso, y Francia hay mucho trabajo,
Entonces, estar orando por esto, para que Dios levante hombres fieles. Han venido 5 chicos de Francia con nosotros. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, les Français. Y tenemos un gran desafío y, pues, como decía Tomás y como decía Caleb, sí, tenemos 50 años, no somos igual cuando entremos que teníamos 25 añitos, pero la fuerza es la misma. Y como a veces dice Elías, como una fuerza de búfalo que va hacia adelante y que no importa los años o los kilos, sino lo que está dentro, ¿no es verdad? Que Dios os bendiga. Gracias. Bueno, voy a usar una frase que dijo ayer Juan Carlos, que es: como nadie me ha puesto tiempo, pues hago lo que quiero. Quiero contaros una historia sobre José y Maite, una historia graciosa. En el principio de Betel no teníamos coches en Valencia y un hombre que nos trajo su hijo, por agradecimiento nos dio un 1430 de esos cuadrados de color azul. Y aprovechando que ya era de color azul, pues le pusimos 2 pegatinas de esas que pegábamos en las puertas y dijimos, ya es un coche Betelito. Y lo usábamos para pintar. Y entonces los chicos, cuando íbamos a pintar, pues llevaban un cuchillo para hacer el bocadillo, que luego comían al mediodía. Y entonces metieron en la guantera del coche, el hombre que nos había dado el coche se llamaba Ezequiel, y metieron en la guantera del coche la Biblia que se llevaban y el cuchillo como separador de la Biblia. Y entonces van a pintar y de pronto viene la Benemérita, la Guardia Civil. ¡Alto! Pues salgan todos del coche. Iban 4 chicos allí, salen todos del coche. Les dice, a ver, los papeles. Saca José Ramón los papeles, la Biblia y el cuchillo dentro de la Biblia. Y dice, se pone el policía a mirar y dice, ¿quién es este Ezequiel? El hombre de los papeles. Y dice José, un profeta de la Biblia. y dice el policía, ¿tú te estás quedando conmigo o qué? Pero luego el policía ya no daba crédito cuando después de abrir la Biblia vio el cuchillo dentro. Estas cosas que nos pasan en Betel, que, bueno, tenemos muchas anécdotas de esas para contar, estaríamos un día aquí. Bueno, quiero presentar ahora, si me equivoco, perdonadme, porque los nombres ingleses, Paul Toom, que viene de Inglaterra, que va a compartir también. ¿Está por ahí? Ken. Good morning. Buenos días, mi amor. Te quiero. Tú eres muy bonita estos días. I tried. Okay. Lo he intentado. I'm just feeling the golden pulpit. Estoy sintiendo el púlpito de oro. I'm in awe of this pulpit. Y me encanta, me lo quiero llevar. But thank you very much for the invitation to share today. Gracias por invitarme para compartir. This is my wife, Rebecca, my beautiful Spanish wife. Soy su esposa, Rebeca. Spanish, beautiful Spanish wife. Okay, you know, I'm not translating that. Yes, okay. Okay. When I was in Betel just a couple of years, I was in the devotional room at Wimble House. Cuando llevaba en Betel un par de años, estaba en la habitación donde hacemos el devocional, en Windmill House. And I saw this angel just flow through the devotional room. Seriously. Y vi este ángel que apareció por la habitación. Actually, I think it was a mistake getting my wife to translate. Come on. What? I think it was a mistake to get my wife to translate because she's only going to say what she wants me to say. Ha sido una equivocación pedir a mi esposa que traduzca porque solo se va a traducir lo que ella quiere. But anyway, this angel floated through the devotional room. Bueno, entonces este ángel apareció por la habitación. And the next thing I know, I've just been in the bed below my responsible.
Y lo que sé, una vez estaba en la habitación and he's got a photo on the top of his y wardrobe veo una foto encima of de this su angel. armario de este ángel que he visto. At that time, Becky was dating one of the Spanish guys in the UK. Bien. We're going to have an issue with this later. Yeah, I'm nearly finished. Seriously. Yeah, seriously, come on. Ok, entonces yo estaba saliendo con otro chico And I looked at the picture and I said to God, God, one day y vi esta foto y dije, Señor, un día I want a wife just like that. yo quiero una esposa como esa. When you pray, God answers. Cuando tú oras, Because Dios that picture responde. was Becky. Porque esa foto era mi mujer ahora. Anyway, praise the Lord. Praise the Lord. I just want to quickly just take a moment while I'm here just to honor a few people. Quiero honrar a unas personas esta mañana, Especially Eduardo, Jenny, Jenny y Eduardo, who were my pastors, my mentors, and my parents que han for sido mis padres, mentores y for pastores 10 years. durante 10 años. And to Kent and Mary Ellis, Kent y Alicia, who have been superheroes in my life que over han the last sido few years. superhéroes en mi vida estos últimos años. And then just quickly, I don't want to take much time, but Y muy rápido quiero decir to Elliot and Mary too. a Elías y María. I was in a conference with 12,000 people just a couple of years Estaba en ago. una conferencia con 12.000 personas hace unos años And the main speaker, Stuart Bell, y el predicador he was talking about some of the greats of the faith. estaba hablando de los grandes de la fe. Wrigglesworth, Wrigglesworth, John G. Lake, John G. Lake, Booth, Finney, Booth Finney. and then they mentioned Elliot Y después Tepper. dijo Elías Tepper. You know, and I was thinking, what an honor, Qué you know, honor. to work and, you know, to be in Bethel Trabajar serving y ser God parte de Betel sirviendo a with Dios such great people. con gente tan maravillosa You know, where we truly do stand on the que shoulders of realmente giants. nos estamos levantados en los hombros de gigantes. Amen. Amén. So, just quick thought. I've been walking around here for the last couple of days, He estado caminando por aquí los últimos 2 días and I've just been thinking about the 3 times that Apostle Paul got shipwrecked. y me he acordado de las 3 veces que el apóstol Paul tuvo un naufragó. You know, and I don't know about you, but if I got shipwrecked, I probably wouldn't get on the boat again. No sé tú, pero si yo hubiera sufrido un naufragio, no me hubiera vuelto a montar en un barco después. But Paul just kept getting on that boat. Pero Paul se seguía montando una y otra vez. You know, until eventually he got shipwrecked on Rome. Y hasta que finalmente llegó a Roma. And today, that's the gospel that came to Europe, right? And Y we desde have that ahí gospel. vino el We evangelio had that a gospel Europa. because he got shipwrecked. El evangelio llegó ahí porque naufragó. en You know, Roma. in the time I've been in Bethel, you know, I've seen many instances where, you know, we felt shipwrecked. Durante el tiempo que he estado en Betel me he sentido que muchas veces hemos naufragado. Seen our leaders going through things where most people would have just been shipwrecked and not got back up. Ver a nuestros líderes que han sufrido, que lo han pasado mal y muchos se hubieran rendido, pero ellos no se han rendido. But the thing that won my heart in Bethel Pero lo que ha ganado mi corazón en Betel is seeing these great people who keep getting shipwrecked, es ver a esta gente maravillosa que siguen sufriendo naufragios, get back on the boat pero que se vuelven a montar again en el barco and una again vez, y and otra again vez, and y otra again vez, and again. y otra vez. You know, we serve a great God with a great people. Servimos a un Dios grande con gente grande. Amen. Amén. So just quickly in Bethel, UK, you know, God is moving. En el Reino Unido Dios se está moviendo. You know, thinking about last few days, what God is doing right now, Pensando últimamente lo que Dios está haciendo I'm ahora just mismo. kind of like, God, how? It's amazing. ¿Cómo? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo lo vas a hacer? We don't know how you're doing it, but you're doing No it. sé cómo lo estás haciendo, pero lo estás haciendo. You know, we've been praying and we really felt, God, it's time for a headquarters. Hemos estado orando durante mucho tiempo por una sede como esta, You know, and before we know it, someone comes, gives us this house to sell. pero de ningún sitio salió esta persona que nos ha dado una casa And this house is para poder called vender. Bethel. Y esta casa se llama Betel.
They named the house Bethel. y llamaban a la casa Betel. You know, God is good. Dios es bueno. You know, we felt it's time now to go to Scotland. Es hora de ir a Escocia. You know, and someone came and gave us £180,000. Y alguien vino y nos dio You know, the 180.000 deposit libras for a house in Scotland. para comprar una casa en You know, Escocia. God is good. Dios es bueno. You know, we went to open a house in Hexham. Hemos abierto una casa en Hexham, And que a está rich- al norte de Inglaterra. A rich businessman came and said, here, have this house for 25 years for free. Un multimillonario nos ha dado esta casa durante 25 años. Toma, usarla, gratis. God is good. Dios es bueno. You know, we wanted to open a house in Grantham. Queríamos abrir una casa en Grantham. A rich businessman says, I know a good deal when I see one. Un negociante rico nos dijo, And Bethel is a good deal. yo veo un buen negocio cuando lo veo y Betel es un buen negocio. And he goes, that's all right, Paul, I'll lend you £650,000 to buy Paul, that. yo os dejaré el dinero, yo os dejaré 650.000 libras para comprar la casa. So God is good. Dios es bueno. You know, and, you know, just as I was mentioning about the shipwrecks, Cuando estaba mencionando los naufragios, you know, I just want to say, I just really felt as I was walking around earlier today, cuando estaba caminando esta mañana, cuando that venía there's de pasear, somebody, you know, who feels pretty shipwrecked at the moment. que hay alguien o personas aquí que se sienten en un naufragio. And I just felt to say to those people, Pero quiero deciros esta mañana, you know, when you're shipwrecked in God, cuando tienes un naufragio en Dios, when you're walking with God, cuando estás caminando con Dios, doesn't matter where you land, no importa dónde acabes, as long as you keep getting back up, mientras que te sigas levantando, you're always going to land in the right place with siempre God. vas a acabar en el sitio adecuado con Dios. You know, and so I just want to encourage everybody, Quiero animaros, you know, to stay strong, permanecer fuertes, you know, love God, amar al Señor, dig into the power of the cross, seguir excavando más profundamente en el poder de la cruz and serve Him with all your heart. y servirle con todo vuestro Because corazón, God is good. porque Dios es bueno. Amen. Amén. Bueno, tengo que presentar a quien no necesita presentación, que son Ken y Alicia, que son los pastores, directores en Betel del Reino Unido. Y Ken. Buenos días a todos. No, no me hace falta. Gracias. ¿Queréis poneros en un momento? Saltar un poco. Bailar un poco. Todo en Inglaterra. Yo sé que nuestro equipo aquí está muy, no solo orgullosos, sino muy agradecidos por ella. Gracias, mi amor. Ok, voy a hablar un buen rato, que no os dormáis, ¿vale? Y una cosa más antes de empezar. Oremos un momento. Porque en la alabanza escuché una palabra del Señor muy cortita esta mañana diciendo, sé atento.
porque todos estamos aquí disfrutando de un tiempo juntos, unidos, ungidos, pero también el Señor ve el corazón y Él sabe que hay ataduras de la mente, del espíritu aquí. También hay mentiras, hay temores y miedos. Y Padre, venimos ante ti en esta mañana pidiendo, Señor, que nos liberes. En el nombre de Jesús. Prepáranos, Señor. Haz algo profundo. Gracias por todo el compañerismo que estamos experimentando en estos días. Pero haz algo más profundo en nosotros en este tiempo. Prepáranos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 22-28 dice, no traspasas los linderos antiguos que pusieron tus padres. En el mundo antiguo, los linderos que ponían los patriarcas eran fundamentales para el orden social. Servían como normas, establecían las fronteras entre familias, vecinos, terrenos, ciudades. Y el lindero representaba uno de los puntos de referencia más básicos de la sociedad. Establecían los orígenes, los fines, también marcaban la herencia terrenal de la familia. Y no simplemente para la referencia de los vivos, la generación actual, sino que esos linderos se hicieron aún más importantes para las generaciones siguientes. No traspasas los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y mirando para atrás, sobre los 30 años que todos están hablando este fin de semana, y generaciones, digamos, de Betel. Yo creo que los valores más importantes para asegurar que continuemos teniendo éxito en el futuro son los que nos han guiado en el pasado, ¿verdad? Como linderos antiguos. Cada generación tiene que decidir recordárselo y respetarlos a propósito. Hoy en día la obra de Betel está tan esparcido por todos los países, muchos países, que cada uno tiene que preguntarse aquí, en serio, si todavía nos guiamos, si medimos la herencia futura por los principios más básicos con los que se construyó Betel. Si la nueva generación de betelitos ven vivos y fuertes estos linderos en nuestras iglesias, centros y familias. Así que déjame expresarlo de otra manera. Si pensamos visualmente en Betel, de Betel como si fuera un gran puente. Si ves la foto esta. Una gran puente se veía, no sé, después como cruzando los 30 años y muchos países. Betel se ha convertido en esto, ¿no? Pero así es como empezamos. No. En el principio se veía más como el próximo, por favor. Como se veía en el principio más como este. Como un puentecito. Y este mensaje hoy no vamos a enfocarnos en el puente, en los componentes, en la estructura práctica, sino en la materia prima. La materia prima, o sea, en el puente grandísimo que somos hoy mismo, podemos tú y yo reconocer el fuego, el carbón, el mineral de hierro que forjaban a Betel desde sus cimientos. Porque es por ese material prima que vamos a seguir creciendo, manteniendo la pasión hacia la santidad, la pureza. Y esta mañana tenemos que recordarnos de 3 principios fundamentales. Vamos a leer en Génesis 22. Vamos a ver estos principios en la vida del primer gran pionero de la Biblia. ¿Quién es? Abraham. Fue Abraham quien puso los primeros linderos antiguos.
hace 4,000 años, que sobre los cuales Betel sigue siendo construido hoy. Y voy a titular este mensaje, Alzar los ojos por fe, arriesgar más y sacrificarlo todo. Y vamos a leer los versículos 1 a 4. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ok, ¿todos conmigo? Ahora, en el contexto de esta historia, la subida de Abraham al monte Moría es una imagen del camino cuesta arriba de fe. Y este auditorio que nos rodea, todos nosotros, ¿qué somos? Somos un fruto visible de una gran subida de fe en los últimos 30 años. En este aniversario miramos para atrás y vemos, en verdad, el viaje que hemos recorrido ha sido una imposibilidad. Sé que hay muchas memorias, anécdotas aquí entre nosotros de cómo Dios ha transformado aún los encuentros pequeños, insignificantes, en milagros grandes, miles de veces, ¿verdad? Y yo me acuerdo de el primer año que pasamos en Inglaterra, pedimos un préstamo de un banco para una furgoneta. Y un hombre vino a visitarnos, nuestro primer rastro, y yo le pedí 5,000 libras. Y por supuesto me preguntó, ok, pues explíqueme quiénes sois. Le dije, pues soy extranjero, americano, intentando abrir una obra benéfica española aquí en Inglaterra. No, nuestros empleados aquí no hablan inglés, no tienen ninguna formación, pero sí el plan es, con esta furgoneta dentro de poco vamos a tener una comunidad de drogadictos que van a estar trabajando para devolverte el dinero. ¿Cómo te parece? Le parecía, me miró como loco, le sonaba como algo de telenovela, ¿no? Pero te digo, ese encuentro hace casi 20 años nos enlazó a un banquero en Londres de mucha influencia que se llama Malcolm Hayde. Y él nos presentó a Triodos, el banco social holandés, que ahora nos ha prestado millones de euros. El proyecto de Betania, el proyecto de la sede aquí. Imposible, ¿verdad? De un encuentro que más o menos insignificante, lo que Dios ha hecho. Lo ha hecho miles de veces. Cosas que ojo no vio, dice Dios, ¿no? Ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre. Son los que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínate entre nosotros aquí, hace casi 30 años en Madrid, unos ex drogadictos viviendo en una ruina junto a un río. Me acuerdo la primera vez que Alicia y yo fuimos a Mejorada, en el 1989, había cerdos y vacas habitando en parte de la casa con los chicos, como chicos nuevos. Y todavía tengo el vídeo de eso. Un pueblo sin dinero, sin habilidades, la mitad con un virus nuevo que en aquel entonces estaba robando la vida a miles. Y ahora con comunidades, iglesias, empresas por todo el mundo, reconocido por el gobierno nacional, el cambio es completamente imposible. Imposible. Gloria a Dios. Porque Él nos ha bendecido según la medida de nuestra fe. A pesar de los recursos que muchas veces han sido casi cómicos. Norman Grubb
que fue el arquitecto de la WEC, lo llamó el reír de la fe. Hay que reírse por cómo Dios hace las cosas. Y escribió esto: hemos aprendido en la WEC que tenemos solamente un gran enemigo de la fe. No en las circunstancias, sino dentro de nosotros. Y es el temor a lo visible. Y nosotros sabemos lo difícil que es, por ejemplo, si nuestros negocios no están ganando bien, o si un inspector de gobierno está tocando a tu puerta con preguntas, o tu propia salud te pone débil. Al contrario, tenemos que poner como lindero un refrán que Elías me citó en el año 1995, cuando nos estábamos preparando para salir a Inglaterra. Me dijo una frase que he guardado en mi corazón como meta desde ese día en su casa. Y fue eso. Creo que va a salir ahí. Si trata de hacer algo tan grande para Dios, que aparte de Él fracasará. Y eso para mí, en una frase, resume toda la historia de Betel. Y lo que estamos tomando como meta, donde estamos nosotros. En ese refrán sigue siendo nuestro clamor de guerra en Inglaterra. Trate de hacer algo tan grande para Dios que aparte de Él fracasará. Betel, mientras seguimos escalando al monte, la fe es tan imprescindible como el oxígeno. El aire que respiramos o nos morimos. Y en este camino cuesta arriba de fe, la primera lección que veo aquí que aprendió Abraham es esto. La subida de fe nos lleva a tomar riesgos mayores. Este monte era uno que Abraham nunca jamás esperaba subir en su vida, ni en sus peores pesadillas. Iba a costarle como nunca le había costado en la vida. Y fue un monte para el cual apenas se podría haberse preparado, ¿no? ¿Cómo iba a prepararse para algo así? Si imaginamos una subida de 3 días, pues para llegar a la cumbre del monte Moría, y él sabiendo lo que él le iba a costar. Esos 3 días deberían haberle sentido como una eternidad. ¿Y qué estaba apostando? Solamente la única promesa más preciosa por lo que había esperado toda su vida. Estaba ahí caminando a su lado, jugando a su lado, andando hacia el monte. Si Abraham va a obedecer al Señor, tiene que tomar el riesgo que Isaac pueda morir en aquella montaña. Porque esa es la prueba, ¿verdad? Así que se enfrenta con una realidad que todos sabemos por experiencia. No existen pruebas de fe sin riesgos. No existen, no los hay. Pregunta a cualquiera que visite Betel y te dirá que la vida de fe que nosotros manifestemos es una de las características más robustas de Betel como iglesia. Decir que hoy en día Betel sirve a vidas necesitadas en 24 países, en 100 ciudades, suena impresionante. Pero si estás mirando de fuera, la verdad, esos números apenas pueden revelar la complejidad de lo que hacemos, ni los riesgos que tomamos. Es mucho más. Unos 240 hombres y mujeres sin ninguna ayuda financiera del gobierno, ni de sus familias, dirigen docenas de iglesias, centenares de negocios, centenares de propiedades, aún más vehículos. Ganamos supongo ahora, más de 35 millones de euros anuales. Y el riesgo es aún más. Todo trabajando con las personas quizás menos empleables y más arriesgadas de la sociedad. Dios nos ha llamado a cosas grandes e imposibles, porque para nosotros como ministerio el riesgo
no es solamente una aventura que tomamos de vez en cuando, ¿no? Es nuestro estilo de vida. Tenemos que aceptarlo, tenemos que vivirlo, respirarlo. Es nuestro pan diario. Sigo citando una frase que me ha gustado de Bill Johnson, un pastor americano, que dice: la fe prospera en todo lo que nos pone nervioso. Es la verdad. El reto que os pongo hoy es que tienes que desafiarte, salir de tus temores. No solamente el temor a las circunstancias visibles, sino el temor a la presunción. Eso es lo que siento en mi corazón para muchos aquí. Tienes que volver a tu país, a tu centro, y tienes que retar a Dios. Pedro lo hizo. Hablando a los hijos de Dios aquí, los líderes que están aquí comprometidos a Cristo, retar a Dios no es blasfemia, es valentía. La fe no se paraliza por el riesgo, por ejemplo, de las olas bateando contra el barco, o por la ley de la gravitación que manda que deberías hundirte en el agua, ¿no? La fe necesita una palabra. Es lo que vemos en esa historia de Pedro. Una palabra. ¡Ven! Y Pedro salió del barco. Algunos aquí tenemos que salir de aquí y retar a nuestro Padre Celestial en alguna situación nueva que requiere un corazón que, aun gritando en medio de la tormenta, quizá con todos los demás creyentes mirándote como loco: Señor, si eres tú, manda que yo vayas a ti sobre las aguas. Y sobre todo hay personas aquí que necesitan oír esto. Sé atento. Si tienes una sola palabra del Maestro, una palabra, tienes permiso a vivir alocadamente. Tienes permiso. Con una sola palabra de Dios tienes permiso ser y actuar imprudente. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera vacilado en ese momento? A lo mejor hubiera perdido esta oportunidad. Él solamente lo hizo una vez, ¿verdad? Y no se ha hecho nadie desde entonces. Tuvo una sola posibilidad de hacerlo. Y en esta subida de fe, con el paso del tiempo, el gran beneficio para nosotros, lo que he visto en nuestras vidas, el gran beneficio de vivir con tantos riesgos es que produce una dependencia de Dios más profunda en nosotros, que nos mantiene cerca al corazón de Dios. Pero tenemos que darnos cuenta. Abraham no fue obligado a subir el monte, ¿verdad? Podemos juntarnos donde estamos, protegernos y a nuestros hijos prometidos, pero si nos quedamos allí en este sitio, si no nos arriesgamos de otra manera, enfrentamos otro riesgo, que es el estancamiento, ¿no? Si no queremos arriesgarnos, nos enfrentamos con otro riesgo, el estancamiento. No avanzaremos, no creceremos. Y una frase curiosa en el versículo 4 que dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos. Alzó Abraham sus ojos. Ahora, ¿qué pensáis? ¿Eso lo deberíamos tomar literalmente? No es que solamente vio la montaña por primera vez al tercer día, ¿no? Tenía que verlo un poco antes. Seguro que ya podía haber visto la monte de lejos, quizá mucho antes. No, alzó los ojos. Y para mí, ¿sabes? Leyendo esto, lo que me dice es cuando llegó el momento en enfrentarse su montaña, alzó los ojos de fe. Se arrancó su fe, su actitud, se alzó su espíritu hacia el desafío de Dios para él.
Yo creo que, ¿sabe por qué pienso que es obvio? Porque en el próximo versículo es donde hace la declaración de fe, o de más fe, de todo el libro de Génesis. Con solo el mandamiento de sacrificar a su hijo, Abraham declara, ¿qué declaró? Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Este fin de semana, reunidos de las naciones y conscientes, yo estoy consciente de cada uno aquí tiene su propio monte para subir, donde estéis. Montes particulares nos rodean a todos. Tenemos que alzar nuestros ojos, incluso escuchar algo profundo de Dios, alzar nuestros ojos en este fin de semana y prepararnos por lo que está por delante. Quiero orar un momento. Ora conmigo, por favor. Padre, te pido que me hables. Dame esa única palabra que me da permiso de actuar, de ser imprudente. Abrazaré los riesgos, Señor. Trataré de hacer algo tan grande, Señor, que aparte de ti fracasará. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto. Abraham aprendió que la subida de fe nos lleva inevitablemente a tomar riesgos mayores. Riesgos que nunca hubiéramos esperado, para cuales no podemos planear, riesgos costosos. El segundo punto. Esta subida arriesgada de fe nos lleva a sacrificios mayores. Versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Leyendo esto, me doy cuenta de que en Betel, cualquiera que nos visite alrededor del mundo te dirán que como pueblo nosotros amamos adorar a Dios, ¿no? En Birmingham ahora tenemos varios grupos de alabanza, cantamos canciones más nuevas, todas las canciones nuevas. Tenemos, ensayamos mucho, tenemos hombres y mujeres que les ofrecemos talleres de baile, de guitarra, de piano, todo eso. Pero si yo pidiera a todos nuestros hombres y mujeres que me describiesen con palabras qué es la adoración, yo estoy seguro que me dirían todas las cosas que acabo de listar, pero dudo en absoluto que usaran la palabra sacrificio. Sacrificio. Muchos aquí sabrán que en el versículo 5, esta es la primera mención en la Biblia de la palabra adorar. Y eso tiene un significado muy importante. Hay que acordarse que en esta época ocurre mucho antes del nacimiento de Moisés. La ley no existe, ni el tabernáculo, ni el arca, ni los salmos, nada de esto existe. Justo antes de la primera mención de Abraham en Génesis 12, tenemos la Torre de Babel, Noé, el diluvio, y luego una historia breve y desolada de la descendencia de Adán y Eva. Así que en cada aspecto en estos versículos
Abraham es pionero, está rompiendo esquemas, está abriendo camino al futuro para cada creyente, judío y cristiano. Todo es nuevo aquí lo que pasa. Y en el día de hoy, miles de años después, la adoración implica muchas cosas, ¿no? Adoramos esta mañana, hace unos minutos. Y sí, cada vez recibimos algo de la fuerza, del amor, del paz de Dios, de parte de Dios. Pero si somos honestos, si yo compara los eventos de esta mañana o anoche con la experiencia terrible que le pasó a Abraham en ese capítulo, y tú y yo, quiero consolarme que he adorado en esta mañana. ¿No te parece que realmente estamos pintándolo un poco romántico? Un punto más importante aquí es, desde el récord más antiguo de las Escrituras, la adoración es arenoso, es bravo. Y mucho más que cánticos y manos alzadas, si nos gusta escucharlo o no, en su esencia la adoración es sacrificio, nada más, nada menos. En otras palabras, desde su origen, la adoración es obedecerle a Dios en el extremo, lo extremo, en situaciones que jamás esperáramos. Cuando sus propósitos chocan con nuestra propia voluntad. Y cuando te parece que las circunstancias contradicen todo lo que Él te había prometido. Mátale al hijo prometido. ¿Qué sentido tiene eso? Y en ese momento estás tentado a dudarle hasta la realidad de su bondad, de su carácter, por lo que estamos pasando, por el fuego por el cual estamos pasando. Después de 25 años en Betel, no tengo que ser profeta. Una guerra espiritual está por delante de todos nosotros. Y si vamos a sostener el avance del Evangelio, si queremos ver los resultados extremos, si queremos ver mucho fruto, como dijo Jesús, nos demandará un compromiso igual de extremo. Para los líderes aquí quiero contaros algo personal, lo que pasó. El Señor me enseñó sobre un sacrificio que hizo mi propio padre, quien murió hace 20 años, este junio pasado. Él fue un soldado americano en la Segunda Guerra Mundial y también era trompetista en la época de las bandas grandes de los 40, lo que hacía de carrera. Pero en los años 70 era anciano y uno de los fundadores de nuestra iglesia en América. Un líder muy querido y recordado hasta el día de hoy. Pero entre los años 1983 y 95, él moría poco a poco de una enfermedad de cerebro. Y fue como el funeral para mi familia que nunca se acaba. 12 años. Y dentro de mí, la lucha de fe que duraba en estos 12 años produjo una revelación de Dios, la revelación que tengo que decir más profunda de mi vida. Lo que me pasó en unas frases es que la pregunta persistente y dolorosa de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros nos hacemos la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta se transformó en una tolerancia más grande del misterio. Quiere decir que yo ya no necesitaba saber el por qué, simplemente confía. Sin esfuerzo ninguno, y se me abrió una confianza y relación con Dios mucho más profunda y querida. Pero hace un año, más o menos, estuve meditando en esa experiencia tan preciosa y lo que yo sufría en estos años, también apreciando una relación más cercana del Señor y como fruto de la muerte tan prolongada de mi padre, cuando el Espíritu Santo me habló y dijo, fue tu padre que pagó el mayor precio por la revelación que tú recibiste.
y nunca le agradeciste en tu corazón por lo que Él sufrió por ti. ¿Me quebrantó? Jamás pensara como joven que el sufrimiento de mi padre, como anciano y pastor, resultaría en una gran y misteriosa bendición para mi vida. Yo le veo ahora como un pararrayos que sufrió una conducción violenta de un relámpago y su sufrimiento transmitió a mí unas verdades poderosas, tremendas. Eso es lo que quiere decirnos esta mañana. Así se hacen los líderes. Es una porción inevitable de nuestro llamado. Y especialmente si vamos a avanzar y avanzar con el Evangelio. 20 años después, sigo andando en la misma fuerza de esa revelación, más cerca de mi Padre Celestial, gracias a mi Padre terrenal. Hombres, mujeres de Dios, Dios nos da una oportunidad como padres, madres, hermanos, hermanas espirituales para transmitir algo glorioso a nuestros hijos espirituales. Revelación que les anclará a nuestros hijos y una futura generación de betelitos a su destino en Dios. Si queremos ver más de la gloria de Dios, es seguro que nos va a costar a nosotros. Suframos lo que suframos, para poder transmitir algo más glorioso a nuestros hijos espirituales. Abraham eligió levantar el cuchillo para sacrificar todo lo que había esperado, todo lo que había invertido durante años en Isaac. Y en su buena disposición para sacrificar todo, él mismo puso el lindero de la adoración verdadera. La subida de fe nos lleva a arriesgar más, a sacrificar más, y el último punto es, la subida de fe nos lleva a premios mayores. Versículos 10 a 14. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, o Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuáles son los premios de la adoración verdadera que hacen que los sacrificios y riesgos merezcan la pena? Para nosotros, leyendo esta historia abreviada, ¿sabes? Es fácil olvidarnos de que Abraham andaba hacia el monte Moría con el gran coste de su obediencia a su lado y tenía la palabra de Dios para subir la montaña, pero no que debía descender con él, ¿no? Con su hijo. ¿Cómo entonces podía decir a su siervo, yo y el muchacho iremos hasta allí y volveremos? O decir a su hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, y luego atar a su hijo y ponerle sobre el altar. Pues gracias a Dios, miles de años después, tenemos en el libro de Hebreos, ¿no? En capítulo 11, nos cuenta, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre de los muertos
de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Piensa en esta frase, un momento, según una interpretación de un predicador, Tony Miller. Lo que él dice que es, tú y yo, si lo vemos allí creo, no lo están poniendo, sí. Tú y yo podemos tener cualquier cosa mientras recibamos la revelación para ella. Es buen pensamiento. Tú y yo podemos tener cualquier cosa mientras recibamos la revelación para ella. Es decir, por la obediencia, Abraham entendió una verdad, una revelación muy adelantada. Dios le reveló algo impensable. Abraham en su corazón pudo ver la resurrección de los muertos antes de que se escribiera en la Biblia o lo hubiéramos demostrado en Jesús. Es increíble. Él vio esto mucho antes. Y justo aquí es donde vemos la importancia del legado que dejemos a nuestros hijos. Porque cuando Abraham por fin levantó el cuchillo para degollar a su hijo, o sea, recibió Abraham lo que vio por revelación, lo que acabamos de leer. Recibió su hijo resucitado de los muertos. No solamente vamos a recibir premios personales si obedecemos, pero segundo, generaciones de nuestros hijos se compartirán también en nuestro premio. Porque la alabanza fue transformada para siempre en aquel día por medio de la obediencia de Abraham. De hecho, la misma naturaleza de la alabanza se cambió de forma radical para todos nosotros. Se convirtió, escuchad por favor, se convirtió en algo interior cuando anteriormente había sido simplemente algo exterior. ¿Qué pasó? Antes la costumbre era el sacrificio de animales a Jehová. Y aunque tenía valor, quedaba como algo exterior e impersonal. Pero aquí, ¿qué pasa? La alabanza se convierte por primera vez en algo íntimamente relacional. La primera vez. Ahora la alabanza, el sacrificio, no le cuesta todo a un animal. ¿A quién le cuesta? Al hombre. A Abraham le cuesta todo. Y lo que más le importa para poder amar y fiarse de Dios sobre todo. De hecho, tenemos que ver esto, que en este momento central, este es el momento central en que el primer mandamiento se concibe. Aquí mismo, amarás a Jehová tu Dios de tu corazón, de tu alma y con todas tus fuerzas. No está escrito, pero está hecho. Dios prometía que todas las naciones serían bendecidas a través de Abraham. Y desde ese momento en adelante, esta es la prueba de la verdadera adoración para nosotros. Se ocurrió allí. Por último, fue el escritor A.W. Tozer quien escribió esto. Es dudable que Dios pueda bendecir a un hombre grandemente hasta le haya herido profundamente. El mayor premio de su vida, el mayor premio de una vida dedicada a la verdadera adoración de Dios, es un cambio profundo en nuestra relación con Él mismo. Esta prueba fue tan profunda que Abraham lo inmortalizó para siempre. ¿Cómo? En ese lugar, él llamó a Jehová Jireh. Dios proveerá. Algunos comentaristas, incluido al Juan Wesley, creen que en el hebreo el texto sugiere que Dios quizás se manifestó a Abraham visiblemente aquí, como nunca antes.
Pero, ¿qué importa un nombre? Aquel día Dios se reveló a Abraham de una manera tan intensa, tan personal, que solo Abraham mismo podía comprenderlo y disfrutarlo. ¿Cuántos aquí creen que si nos mantenemos fieles, nos espera una relación más profunda con Dios? Espero que sí. Y no solo para nosotros, para las próximas generaciones, para los próximos años y años y años. Pues Abraham, por lo que él pasó fielmente, pudo aprender que existen verdades que solo se graban, solo se imprimen en el corazón cuando uno se rinde totalmente. Totalmente. Sobre el altar de fe, de riesgos mayores, de sacrificios mayores. No hay otra manera. Digo por fe. Vamos a ponernos en pie, porque solo quiero terminar con una oración. Digo por fe que nuestra fidelidad en Betel está afectando y va a seguir cambiando las naciones y las generaciones venideras. Lo creemos. Pero quiero soltar una palabra de mi corazón, pero de la boca del Señor. Alza tus ojos de fe, abraza los riesgos que estás enfrentando, sacrifica todo. Estos son los 3 linderos que marcan nuestra herencia, Betel. Esta es la materia prima de la verdadera adoración, el fuego, el carbón, el mineral de hierro de Betel, de la WEC. Padre, terminamos hoy. Y sabemos que el cielo solo nos viene de forma de semilla. Y esta mañana has sembrado algo en nuestros corazones. Aun si es una sola palabra que tú has hablado, que nos da de nuevo y valentía para arriesgarnos más, para sacrificarnos más, para llegar a la meta que tienes para todos nosotros. Señor, nos rendimos a ti en esta mañana. Gracias por todo lo que has hecho, pero Señor, por lo que está por delante de todos nosotros, Señor, te damos gracias y gloria y nos rendimos a ti 100%. Oramos en el nombre de Jesús juntos. Amén. Amén. ¿Qué vamos a hacer ahora, Elías? Vale, 20 minutos para tomar sándwich y café, relajarnos